yo creo que puedo ofrecer a ustedes un poco cuál es la discusión sobre estas temáticas desde una perspectiva de las políticas públicas en el sistema multilateral, como nosotros desde UNESCO, que tenemos que dialogar todos los días con 194 Estados miembros. ¿Qué está pasando desde un punto desde un punto de vista de la conversación en la perspectiva de una política pública de gobernanza del sistema y del ecosistema digital, con el objetivo de ampliar y fortalecer la integridad de la información y, por consiguiente, buscar combatir fenómenos como el caso de la desinformación o del discurso del odio, de las teorías de la conspiración o lo que sea? Dos cositas antes que yo empiece. Primero, una sugerencia, aunque yo entienda que la lógica del periodismo es cubrir los aviones que no llegan a su destino al revés de todo lo que salen y llegan bien todos los días. Yo haría la sugerencia que las próximas ediciones de esta cumbre incorporen el aspecto positivo de la discusión, o sea, que hagamos más cumbres sobre la integridad de la información y menos la concentración en el tema de la desinformación, porque la desinformación es una parte de la negativa, por supuesto, de este fenómeno, pero hay una cantidad impresionante de otros elementos importantes que tenemos que poner sobre la mesa para al fin del día proteger lo que queremos, que es la información como un bien público, como un bien común que nos interesa a todos. La otra cosa es que el Foro Económico Mundial en el comienzo de este año, al publicar su informe global de riesgos, pone como el riesgo número uno en el planeta el tema de la desinformación y como riesgo número dos el tema del cambio climático, que justamente eso es la intersección de este panel o de esta mesa en la cual estamos hablando. Entonces, desafortunadamente, dos cuestiones centrales para el futuro de la humanidad, que son el tema de cómo resolver el problema de la integridad de la información y el tema del cambio climático, en su intersección hace con que sea aún más relevante y más urgente que todos y todas, o sea, todos los actores, pongamos atención en eso. Entonces, lo que yo voy a decir a ustedes tiene que ver con esta percepción o con este análisis sobre estas temáticas. Entonces, la primera cosa, muchos de los que se están acá ya me escucharon hablar sobre eso, pero yo creo que es importante muy rápido poner algunos conceptos importantes. O sea, los fenómenos desde el punto de vista del contenido per se no son novedosos como todos sabemos, ¿no? En el mismo momento que los seres humanos inventaron el amor, inventaron el odio. Entonces, no es el discurso del odio que es algo nuevo. El mismo pasa con el tema de la desinformación o de la mentira o lo que sea, ¿no? En el mismo momento que nosotros inventamos la idea de verdad, inventamos la idea de mentira. Entonces es importante que eso esté muy claro para nosotros porque desarrollar estrategias que tengan que ver con cómo lidiar con estos fenómenos también significa identificar lo que realmente es nuevo en esta discusión. Y ahí, claro, quizás no sea ni nuevo la estrategia de intentar utilizar un medio tecnológico para falsear algo, para pasar una idea que es falsa aún creyendo que sea verdad. Por ejemplo, esta fotografía es de los inicios del siglo XX o finales del siglo XIX, fue publicada en los medios en Europa y el fotógrafo quería pasar la idea de que había fotografiado hadas, lo que no es cierto, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que siquiera tenía Photoshop, etcétera, y hay miles de otros ejemplos que demuestran que tampoco eso es nuevo, ¿no? El intento de usar un tipo tecnológico para crear una falsedad. Esto que dice este senador de Estados Unidos es un debate importante de políticas públicas en el fin de los años 70, donde dice que todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no tenemos derecho a nuestros propios hechos. Fíjense ustedes que es una discusión muy semejante a lo que estamos teniendo hoy. O sea, entonces tampoco este encuadre de la discusión es un encuadre es sumamente novedoso, es un debate que tiene 50 años sobre esta cuestión, ¿no? Tampoco la cuestión de intentar
utilizar una falsa idea de ciencia o elementos científicos para decir que algo sea verdadero es nuevo. Fue la estrategia de la industria de cigarrillos por muchas décadas, ¿no? Intentar parecer con que la cosa tenía también una sustentación o un background científico, etcétera. Si ustedes ven y analizan muchos estudios sobre cómo la industria de tabaco ha llevado o intentado convencer a la sociedad que eso no hacía mal a la salud, hay muchas semejanzas con lo que tenemos hoy. Entonces, ¿cuál es la novedad en todo eso? ¿No? Y repito que esa es una cuestión sumamente interesante para avanzar en el desarrollo de políticas públicas. Acá un pequeño paréntesis importante, aunque yo vaya a concentrar, porque estamos hablando de desinformación, estamos hablando del problema, aunque yo vaya a concentrar lo que voy a decir en las cuestiones negativas, todo lo que voy a decir también tiene un aspecto positivo, o sea, las tecnologías, la internet, los medios digitales, la social media, la inteligencia artificial, lo que sea, tienen enormes oportunidades para avanzar en todo lo que queremos, incluyendo para promover información accurate and reliable, por ejemplo, sobre cambios climáticos. Y por lo tanto, hay cosas buenas, pero también hay muchos riesgos. Entonces, al fin del día, el desafío es cómo, cómo hacemos para potenciar las oportunidades mientras mitigamos los riesgos y eventualmente hacemos persecución de justicia cuando hay daños concretos. Por ejemplo, cuando es un discurso del odio no autorizado por el Sistema Internacional de Derechos Humanos que lleva a una violencia concreta, etcétera. Pero bien, eso es como un resumen, pero yo por razones de tiempo voy a me concentrar más en los riesgos que en las oportunidades. Entonces, la primera cosa que realmente es diferente en todo eso es la velocidad, ¿no? O sea, nunca tuvimos en la historia de la humanidad que sea por el bueno o por el malo, por la desinformación o por la información con integridad, las cosas puedan avanzar con esta velocidad. Les doy un ejemplo así muy directo. Cuando el presidente Lincoln falleció, fue asesinado en Estados Unidos, la noticia llevó 13 días para llegar a Europa. O sea, hoy estas cosas llegan en 13 milisegundos. Entonces, acá hay una diferencia brutal, ¿no? Lo que por eso digo que son los 4 Vs. El primer V es la velocidad. El segundo V es el volumen, o sea, no hay comparación con cualquier otra experiencia en el pasado en los volúmenes, sea de lo positivo, de lo negativo, en todo eso que estamos hablando. El cuarto V es la viralidad, o sea, tampoco, no es solo que estas cosas son muy rápidas y son muy grandes, ellas tienen esta capacidad de ir a todos los sitios al mismo tiempo y eso es una diferencia abismal con lo que teníamos antes. Y el cuarto V la verosemejanza de todo esto, que es lo que Alan demostró con su ejemplo de la inteligencia artificial. Estas cosas efectivamente parecen reales. Y eso sí es un cambio absolutamente brutal, incluso con la propia idea de libertad de expresión. Porque lo que está por detrás de los conceptos, por ejemplo, de libertad de expresión y el acceso a la información, es que podemos estar en desacuerdo, podemos incluso entender que un cierto discurso es un discurso que nos enoja, etcétera, pero estamos al menos en acuerdo con algunos hechos básicos en la discusión. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden gustar de mi corbata o no gustar, creer que es poco, ¿no? Pero todos estamos de acuerdo que esto es una corbata. Si Emanuel piensa que esto es un gato, entonces no hay discusión posible y por lo tanto la propia idea de libertad de expresión queda bajo discusión en un sistema como ese. Por lo tanto, el tema de la verosimilianza o de las deepfakes, etcétera, es realmente una novedad brutal en este proceso. Entonces, fíjense ustedes que todo lo que yo dije hasta ahora no tiene nada que ver con el contenido per se, no tiene que ver con cada post que pueda contener una desinformación o una verdad, etcétera. Todo eso tiene que ver con procesos, tiene que ver con el business model, el modelo de negocios, de cómo estas cuestiones funcionan.
Y por lo tanto, si queremos resolver estos temas que tienen que ver justamente con las novedades que llevan a cambiar el sistema de la integridad de la información, tenemos que trabajar mucho más en cambiar los procesos, menos que mirar cada pieza de contenido específicamente, aunque por supuesto esto también sea parte de la cuestión. Y eso es claro que genera un cambio brutal en la esfera pública de discusiones, porque el concepto mismo de la discusión democrática estaba basado en procesos que son muy distintos de estos que tenemos hoy, por, entre otras cosas, los cambios que yo apenas he mencionado, claro que hay otros. Entonces, en este sentido, ¿qué hacemos y cuál es la propuesta desde el sistema internacional? La primera cosa es comprender que la información es un bien común y acá eso es una discusión larga. Yo voy a sumarizar en cuáles son los tres pilares de esta idea de que la información es un bien común o un bien público en el contexto de la UNESCO. La primera cosa es que tenemos que eh, empoderar, o Paulo Freire iría a decir, dar más autonomía a aquellos que generan la demanda por una información de calidad. Información de calidad acá quiere decir información verificada, etcétera. O sea, tenemos que empoderar a la gente. Y eso significa educación, y significa alfabetización mediática, significa un montón de cosas. Entonces, esta es una condición necesaria para transformar la información en un bien público, pero no es una condición necesaria y suficiente. Es injusto poner todo el peso del problema sobre los hombros de la sociedad. O sea, hay que calificar la demanda, pero hay que hacer otras cosas para que podamos realmente resolver la ecuación. El segundo pilar, entonces, tenemos que calificar la demanda, pero también tenemos que calificar la oferta de información de calidad, de información verificada. Y acá es fundamental proteger a los productores de esta información verificada, los y las periodistas, los y las científicos y científicas, los artistas, hacer con que los influencers sean influencers que también apoyen este proceso de producción de información de calidad, o sea, información verificada. Y acá no puedo extenderme, pero tenemos que discutir cosas como viabilidad de los medios, como seguridad de los periodistas y de los científicos, o sea, todo aquello que tiene que ver con proteger la oferta de contenido en nuestra discusión acá, por ejemplo, sobre cambios climáticos. Ahora, desafortunadamente, solo resolver el problema de la demanda y de la oferta, aunque sean fundamentales, no es suficiente. Hay que discutir el tercer pilar, que es la estructura del sistema, o sea, la arquitectura del ecosistema mediático y ahora de inteligencia artificial y lo que sea. Y acá, claro que eso tiene una cosa fundamental y voy concluyendo, que este sistema es un castillo de cartas y desafortunadamente no es un castillo de cartas así como este, es un castillo de cartas así como este. Y cuando intentamos a quitar cartas de este castillo, el riesgo es que esta cosa se desmorone. Y por lo tanto, discutir la gobernanza es una discusión fundamental acá. Y para concluir, ¿qué hacemos entonces? ¿No? Para garantizar que al quitar las cartas de este castillo no lo hagamos de una manera que desmorone. Muy rápidamente, tiene que estar Bien, basado en... sí, sí, por favor, porque nos estamos pasando de tiempo. Si te parece, en 30 segunditos hacemos una pequeña conclusión. Sí, Discúlpame para que luego podamos ir a las preguntas de los asistentes. sí, voy concluyendo. Tenemos que hacer basado en derechos humanos, tenemos que intentar involucrar todos los actores y esta, y con eso termino, es justamente la propuesta de la UNESCO. Hay que hacer un repensar de la gobernanza de este sistema y eso tendrá impactos en muchas áreas, pero en particular en términos de los cambios climáticos y por eso lanzamos esta iniciativa global sobre cambios climáticos y el tema de la integridad de la información, que en las preguntas puedo entrar en más detalles, pero tiene que ver con esta estructura que apenas he descrito acá. Muchas gracias.